La instructora en filosofía práctica, Sabrina Palleiro, nos propone reflexionar acerca de... Cuando hablamos de filosofía, ¿pensamos en un conocimiento completamente teórico? ¿O será que puede darnos elementos prácticos para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se vivía la filosofía en las escuelas de la antigüedad, como la pitagórica o la platónica? Bueno, muy bien, ya está con nosotros la instructora en filosofía práctica, Sabrina Palleiro, para compartir este espacio filosófico. Muy buen día, Sabri, muy bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por este espacio y por recibirnos en este primer programa que estabas contando recién. Estamos estrenando el primer programa de este ciclo. La verdad, muy emocionada. Muchas gracias por recibirme. Bueno, muy bien, es un gran honor que así sea, que estés acá. Y bueno, y más con este tema que nos trae hoy para compartir, un tema no menor que siempre nos lleva a reflexionar, a ver si qué tan es así o no. Qué tan útil es la filosofía y qué tanto la podemos aplicar. De eso venimos. ¿Qué tendrías para contarnos? Bueno, es una pregunta muy interesante con la que estás empezando, porque normalmente pensamos o tenemos el concepto, no sé si te pasa o si te pasó alguna vez, capaz que alguno de nuestros oyentes sí, o de los que nos ven por Instagram, que también estamos transmitiendo por las redes, de que recordamos lo que sería la filosofía en el liceo, lo que sería la filosofía como una materia de facultad o como una carrera, y pensamos que es eso. Si tuvimos una buena experiencia en el liceo, quizás lo recordamos con cariño, quizás nos aburrió tremendamente y no entendíamos bien qué era eso, esas preguntas a veces medias raras, ¿no? De ser o no ser, de pienso, luego existo, todas esas que parece que fuera como una divagación mental, ¿no? Como un ejercicio mental y que no tuviese nada que ver con nuestra vida. Como que quedara ahí en algo que solo se ve adentro del aula. Como que en la vida no, es para el liceo. Ahí va, o si nos juntamos a tomar un café y a charlar un poco así, a divagar de la vida, a ver. Y bueno, la realidad es que la filosofía tiene muchísimo más que ofrecernos. Y eso es un poco de lo que quiero compartir contigo en este primer programa. Bueno, buenísimo. ¿Qué te parece de arrancar por el principio? Por el principio. ¿Cuál es el principio? Contame. Bueno, es una pregunta bastante filosófica la tuya. Bueno, por ejemplo, para definir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía? Exactamente. ¿Qué es la filosofía? Eso es una excelente pregunta también. Hoy estás inspirado. Como si fuese el primer programa, con la frescura del mismo. Tal cual. Primero que nada, la filosofía es aquello que busca a veces contestarnos ciertas preguntas. El filósofo, primero que nada, es aquel que se hace preguntas. ¿Y quién no se ha hecho preguntas en su vida? Muchas veces cuando somos niños y niñas, yo bien recuerdo mi niñez de preguntarme ¿qué es la vida? ¿Qué es eso? ¿Por qué venimos a la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Qué es eso del universo? Cuando dice que el universo es infinito, ¿cómo que es eso de infinito? Y nos empezamos a preguntar y después nos empiezan a pasar cosas y empezamos de vuelta como que a preguntarnos ¿qué es esto de la vida? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y esas preguntas que nos hacemos bastante en la niñez, en la adolescencia, después nos ataca la vida, ¿no? Las obligaciones, las carreras, los estudios, las familias, y es como que las dejamos de lado. Como si se desaparecieran, como que ahí va, no las escuchamos más. Exacto, las guardamos en una caja adentro nuestro y quedan ahí. Cierto, porque uno de niño tiene 1000 preguntas. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Y el por qué? ¿Y por qué? Exactamente, es esa característica muy propia del niño, ¿no? Que los que hemos convivido, tienen hijos o tenemos sobrinos o niños en la familia, vivimos esa instancia del niño, de la niña que pregunta todo el tiempo. Y nosotros de adultos no tanto. Es como que en algún momento se nos va como cerrando esa puerta y bueno, no pregunté tanto. Pero eso queda dentro nuestro. ¿Y cuándo aparecen? Porque vuelven a aparecer, claro. Ese es el tema. Aparecen a veces cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando tenemos alguna pérdida,
cuando perdemos algún ser querido, algún familiar, tenemos algún descontento, algún desamor, ¿por qué no? Cuando a veces tenemos ya varios años, tenemos, no sé, 25, 30, 40, 50 años, no importa la edad que tengamos, pero ya un poco avanzados y la vida no es tal cual como nosotros pensábamos. O esas cosas que nos suceden que nos hacen volver a preguntarnos. ¿Nunca te has preguntado por qué esto me pasa a mí? Sí. Yo soy una buena persona. Alguna vez me sucedió. Alguna vez, creo que es propio de todos los seres humanos, en algún momento nos hacemos esa pregunta. Y es a eso donde va a apuntar la filosofía. Y lo más interesante es que no sos vos y no soy yo, solamente. No es personal. No es personal. No es del siglo XXI, nosotros seres humanos del siglo XXI. Es que me tocó nacer en esta circunstancia. Exactamente, sino que a lo largo de la historia, en todos lados del mundo, los seres humanos se han hecho estas preguntas. Capaz que para volver un poco a tu pregunta inicial de qué es la filosofía, capaz que tenemos que empezar por preguntarnos qué significa la palabra filosofía. Etimológicamente podríamos decir. La palabra filosofía significa amor y sofía significa sabiduría. Y esto es muy interesante porque nos abre una nueva puerta de esa materia teórica que parecía que teníamos ahí en el liceo. Ahora estamos hablando de un amor a la sabiduría. Concepto bastante distante al que me enseñaron en quinto liceo. Sí, y también nos parece como muy grande, ¿no? Sí, o sea, porque amor a la sabiduría, bueno, ok, está. Claro. Me sobrepasa ampliamente. Ya ni voy para ahí porque me queda largo. Claro, ¿cómo es eso? Estábamos hablando de la vida cotidiana y esto ya me parece que va por arriba mío. Pero en realidad, filosóficamente, cuando hablamos de amor, hablamos de una búsqueda. El filósofo busca. Busca, ese amor se plasma en una búsqueda, igualmente que a veces nos pasa con las personas. Las personas que nos enamoran, a veces son aquellas personas que tienen esas características que a nosotros nos faltan. Y que vemos en esa persona reflejada y que nos inspiran. Y quizás por eso un poco nos enamoran. Claro. Como que nos motiva eso que nosotros todavía no podemos o no tenemos. Exactamente. Y estamos en la búsqueda de ser un poco más como esa persona. Y la sabiduría quizás es una palabra que, como te digo, quizás nos queda enorme, pero podemos bajarla a nuestra simple vida, a nuestra vida cotidiana. Y es justamente la búsqueda de respuestas a esas preguntas. De todos los días. Eso, de la cotidianeidad. De la cotidianidad de los días, exactamente. Entonces, en este amor por la sabiduría, en esta búsqueda, que no es simplemente como buscar los misterios más profundos del universo, sino que ahí mismo en esa búsqueda estarían las respuestas para los problemas, por decirlo de alguna manera, diarios. Diarios, exactamente. Que son tan simples y tan complejos como decir quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué hago esto que estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Es que existe la justicia? ¿Es que somos libres? ¿Es que puedo ser feliz realmente o la felicidad es algo utópico que nunca voy a llegar? Sí, también, ¿para qué hago las cosas? ¿A dónde voy? Exactamente. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Exactamente. A cada rato se presenta esa pregunta y la tapamos con un problema, la tapamos con una circunstancia. La tapamos con el día a día, con las obligaciones, con la búsqueda quizás de cosas más materiales que nos puedan llenar un poco el ojo y así vamos día a día. Y la realidad es que muchas veces nos pasa que esa búsqueda nos queda incompleta, que no nos satisface del todo, o cuando, como te comentaba, tenemos grandes pérdidas, las cuales no podemos tapar intentamos, ¿no? Intentamos tapar esas pérdidas con cosas materiales, pero algo adentro nuestro nos queda como un cierto vacío. Y vuelven a surgir esas preguntas. Es por eso que la filosofía siempre intenta ir a la esencia. Creo que lo que motiva el nombre de este programa... Me interesa. Y también su imagen, si no recuerdo mal, tenés la imagen del Principito, y hay una frase muy interesante en el Principito, ese maravilloso libro tan pequeño pero tan sabio en su contenido, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y eso es lo que va a buscar la filosofía, ir a la esencia de las cosas, no a las formas. Porque las formas van cambiando.
nosotros hoy en día, aquí en Uruguay, desde donde estamos transmitiendo, nuestra forma de vida no es la misma que quizás en otras partes del mundo, que tienen otra cultura, otras costumbres, otra forma de llevar adelante la vida. Pero en el fondo, la esencia, estas preguntas siguen siendo válidas. Son las mismas para cualquier ser humano en la faz del planeta, y también lo han sido para aquellos de la historia. Es por eso que esto de la filosofía obviamente no es de ahora, no es algo nuevo. Y desde Nueva Acrópolis no desarrollamos una nueva filosofía, sino más bien buscamos rescatar o irnos a la esencia justamente de aquellos grandes sabios de la antigüedad. Claro. Ese gran Platón que todos hemos escuchado. 2000 años más. Sí, por 2000 supuesto. y pico, con las mismas preguntas. Más de 2000. Más de 2000 sí, con las mismas preguntas. Exactamente. Estamos hablando de antes de Cristo, estamos hablando de un Pitágoras, siglo VI antes de Cristo, de un Confucio. Estamos hablando después un poco más reciente, pero también la Academia Platónica durante el Renacimiento. Un montón de ejemplos en los cuales las mismas preguntas se veían reflejadas en sus obras. Entonces, desde la forma en que concebimos como filosofía práctica, estamos hablando de ir a la esencia de esas enseñanzas, ir a las fuentes. Bien. En este mundo tan comunicado donde parece que tenemos mucha información, pero cambia todos los días y al final no sabemos qué es qué es cuándo, qué está bien, qué está mal, lo que plantea esa filosofía clásica es justamente ir a la esencia de esos grandes sabios de la antigüedad, que han encontrado las respuestas o han esbozado estas respuestas a estas preguntas que nos hacemos. Así que, incluso antes de que se inventara o se creara la palabra filosofía, porque si mal no recuerdo es de Grecia o de esa antigua Grecia que viene por ahí, pero estas preguntas son propias del ser humano que viene de mucho antes. Ese punto es muy interesante el que nombrás, porque tenemos ese concepto de que la filosofía nace en Grecia, como ese pensamiento un poco más, o esa forma de pensar racional, que nos viene muy bien para los occidentales, ¿no? Sí. Porque nosotros somos muy racionales. Entonces nos calza y vamos bien. Pero la realidad es que desde este punto de vista en que estamos viendo la filosofía, el ser humano, desde mucho antes que la cultura griega, se ha preguntado esto. Podemos irnos hasta un 11.000 antes de Cristo en la India, por ejemplo, donde existen textos como el Bhagavad Gita, que era de transmisión oral, se escribió bastante después, pero que va a hablar justamente de la lucha interior del ser humano. ¿Y quién no ha vivido esa lucha interior que tenemos todos, que a veces pensamos de una manera, sentimos de otra y actuamos de otra? Y decimos, pero pucha, soy un solo ser humano. ¿Cómo se da esto de que tenga varias ciertas voces, ¿no? En mi cabeza, claro, que una me dice una cosa, otra me dice otra? Las películas lo han mostrado como ese angelito rojo, ese angelito blanco, o ese diablito, como lo quieran ver, pero justamente eso existe desde mucho antes que la cultura griega, desde que exista la palabra filosofía, porque va a la esencia del ser humano, más allá de la cultura, del tiempo histórico, de la religión que tengamos. De las modas, de las costumbres, de las formas. Exacto, más allá, atraviesa eso. Me parece tan interesante que ahora yo ya tengo el cuadernito pronto para llevarme su guía práctica para aplicar la filosofía en casa ante cualquier problema. Por ejemplo, que tengo una canilla que me pierde, ahora la voy a arreglar. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos una canción que vos misma trajiste? ¿Por qué no? Sí, está bien. ¿No la querés ir presentando? ¿Cómo no? Traje una canción que, bueno, la conocerán quizás muchos. Está basada en el himno de la alegría, o sea, se llama Himno a la Alegría, donde obviamente es una canción moderna, que la versión que traje está cantada por muchos artistas que reconocerán sus voces, pero la base es de la 9ª Sinfonía de Beethoven, de ese conocidísimo Himno de la Alegría, y que tiene una letra muy inspiradora que espero que todos disfruten. Así que vamos por ella.